Hola, estamos con René May. Seremos breve porque el hombre tiene esperando una multitud aquí a una cuadra. Ahorita estuvimos en una comida y un joven le preguntaba a René May sobre su papá que falleció hace unos meses, y René le dijo algo al joven que lo dejó impactado, es la palabra. Viste al papá de él, platicaste con él, le diste un mensaje, sí, y el chico quedó muy satisfecho. Sí, así es. ¿Platicas con los que se nos adelantaron? ¿Los ves? ¿A la gente que está muerta? Sí, varias veces, sí. Como puede ver, no sé, el futuro es igual. Que veo el futuro de una persona, la vida o de persona que está muerta, es la misma cosa. Para mí, al menos, es igual. Sí, no veo la diferencia. ¿Cómo los ves? Aquí, desde esta casa, tiene mucha gente que camina, que pasa. Vosotros no le ven, yo le veo pasar. Y no es sorprendente porque es la vida, es el cerebro humano. Si podemos desarrollar esta parte del vacío dentro del cerebro, podemos ver lo que los ojos no pueden ver. El cerebro puede captar mucho más información que parece, mucho más. A nivel de matemática, a nivel de muchas cosas. Es increíble su potencia. ¿Cómo trabaja la energía René May? No la trabajo, yo trato de vivir en armonía con los otros y de compartir mi vida con los otros. Así que eso es como un río que fluye y permite finalmente de compartir y vivir a veces de cosas que los otros no están conscientes. Es más porque no somos conscientes. No es una capacidad, yo no me siento diferente de otro. Me siento como otro y más consciente yo creo de la vida, del interés de compartir con los otros, del interés de amar a los otros. Para mí es una obligación, es como, porque nosotros venimos a la tierra sin nada, el día que te vas sin nada, así que bueno, si te vas sin nada, lo material no es todo. Y si no viene a buscar algo de material, ¿qué puede venir a buscar? Algo que no se toca, que no se ve, que no se compra. Y la única cosa que hacer eso es el amor. Así que bueno, soy consciente de eso, puedo decir. ¿Estás consciente de que si tú te vas sin nada? Y la única cosa que llevamos es el amor que tenemos. Así es. Platicabas hace rato que tú has sentido cuando la gente te toca que sale energía de ti. Ah, sí, cuando pasa a veces dentro de personas, que vienen miles de personas, algunos quieren me tocar, ponen de foto, me tocan la mano, bueno, así es. Y a veces sí, cuando de personas enferman de un cáncer, no sé, otra enfermedad, algo se comunica. Es como si, por entender, yo quiero y tomar la decisión de dar mi vida en compasión con los otros. Así que este sentimiento de compasión y de compartir con nosotros hace crear una unidad. Y cuando la persona necesita, que tiene problema grave, que me toca, una persona enferma, que tiene miedo de morir o no saber cómo puede sanar su enfermedad, y que se acerca y que toca, se crea una unidad. Es igual como si de la energía podía salir del cuerpo y se unifica con ella. Cuando pasa eso, la persona significa que algo pasa a la enfermedad de la persona. Una sanación, si es un tumor baja o se quita, pasa algo. ¿Y es la fe de ellos o es la energía que no debe haber con ellos, no, yo no dependo del otro. No importa su religión, no importa lo que hizo, lo que es, que me ama, que no me quiere, que me odia. No, yo no tengo cuenta del otro. No, eso no está bien. ¿Te busca mucha gente enferma porque tienes el don de la sanación? Yo creo que sí, por amor que comparto con ellos, sí. ¿Te buscan pobres, ricos, poderosos? Todos, sí. No tengo, ni importa lo que hacer, lo que es la persona. No tengo ninguna identificación. Me identifico más con los pobres, sí, eso sí. Yo, cuando voy a Brasil, voy dentro de la favela. Cuando fui a India,
fue desde el lugar más pobre, dentro de los hospitales, a de pueblo muy pobre. Sí, eso sí me interesa mucho. Me siento más útil, eso sí. Hay gente a la que no se puede sanar, pero reconfortas antes de que fallezca. Sí, sí. Yo creo que la sanación a veces no es la sanación como nosotros la entendemos. A veces la sanación es la liberación, a veces. Alguna persona quiere sanar, alguna no. Es más un conocimiento, un entendimiento del ser humano que puede transmitir algo que tenemos a nosotros. Yo creo que no que se sana o no se sana, no que es complejo, es más entender a los otros, que permitir si entendemos más los otros, podemos más compartir. Y así que la sanación resulta de eso, así es. Hay algo, porque he visto que te han entrevistado muchísimas veces, ¿hay algo que no te hayan preguntado y que hayas tenido que decir o quieras decir? ¿De qué? ¿En entrevistas? En las entrevistas. ¿Bien en entrevistas? Sí. ¿Sonido? Sí, en las entrevistas que se te han hecho, he visto que te preguntan de muchas cosas, pero quizás hay algo que tú quieras contar y no hemos sabido preguntártelo. No sé. No, ¿sabes cuando soy con el periodista y contesta su pregunta? No, yo no tengo que quiere que preguntar eso o eso. No. Porque hay muchos escépticos. Yo soy en parte algo escéptico. Qué bien, sí. Necesita. Sí, porque ¿Está bien? luego veo que usas capuchas, así. ¿Por qué usas capuchas cuando estás en la sanación? Porque durante años y años cuando fui a meditar, antes de montar en todo, tenía un vestido con una capucha, me tapa los ojos, por entrar en estado de vacío más profundo. Y eso permite de tener una concentración de energía en ti mismo. Si no tiene capucha, la energía se evapora. Si tiene una lupa con capucha, se concentra esta energía. Tanta experiencia va a haber. Es como el frío. Si tiene algo con una capucha, te sientes más íntimo y más fuerte adentro. Es igual. Antes de comenzar un proceso de sanación, te concentras, meditas para entrar a... Segundos. Yo soy siempre listo, no importa a la calle o al aeropuerto, de persona me pide foto o sanación a veces. No importa el momento. ¿Cuánto los tocas por lo regular? ¿Cuánto dura tu imposición de manos? Segundos. Segundos. Nunca puede me quedo largo. No, segundos. Hay gente que viaja horas a través de ciudades para que los toques por segundos. Sí, pobrecita, algunos vienen de países muy pobres, vienen a pie en África a hacer 200, 300 kilómetros a pie, de verdad. Algo que la gente no sabe eso. Algunos vienen de 9 horas, 10 horas de coche, 5 horas, 3 horas, de lejos, sí. ¿Hablas con ellos o todo es con las manos? No tengo... Cuando hace la sanación no hablar mucho con la persona. A veces ve de cosas, no sé, que quiere tomar su casa porque no paga su casa, no sé, alguna razón. Y cuando lo ve, dice, no te preocupes, todo va a estar bien por tu casa. Así que algunos, no siempre, pero algunas veces en sanación vacío mi cerebro. A veces me viene información de su marido enfermo, o no sé, que no está aquí a veces. O su hijo en cárcel, o otro, quién sabe. ¿Y el convivir con tantas personas enfermas no te ha enfermado, no te ha contagiado nunca? No, eso no. Saber, voy a explicar, no es el secreto, Robert, de eso. Es que cuando no espero nada del otro, tampoco un agradecimiento, yo no puedo hacer otro que ayude al otro, así que tampoco no quiere que me agradece. Y así que si no espero nada, ¿cómo tiene un camino de regreso? No. ¿Cuántos años llevas sanando? Sanando, yo nací como vidente e hice vidente un tiempo de varios años. Me fue a meditación profunda, después hizo de conferencias por lo que descubrí la meditación como vidente y conferencista y como sanador. Y después eso me llevó, cuando venía a los pueblos indígenas en 2007 aquí a México, empezó la sanación. Yo no quería ser sanador, quería transmitir un mensaje. ¿Cuál mensaje? Un mensaje de interés a los otros, que debemos dar del interés a tu vida y que el interés de tu vida es con los otros, no para ti.
para ti, por tu equilibrio, por tu familia, está bien, pero con nosotros. Quería transmitir este mensaje. Como vidente funciona muy bien, porque venía mucha gente, cada uno a hacer de evidencia, todos rápido, en segundos. Y es cuando venía a los pueblos indígenas de México, la gente me pidió, cuando empezó a ser vidente, veía de cosas, que le cuenta de cosas que no sabía. Así que me puede poner tu mano aquí y otra aquí. Y después se alivia de dolor, de cosas. Y me pidió si pues, su esposa, me recuerda en el principio, que su esposa tenía cáncer. Puede ver a mi esposa sin un cáncer, puede la tocar. Sí, y eso pasa la voz a otro por pueblo. teléfono. Sí. Y así fue que empezó mi camino. Sentía la gente que me necesita más como sanador que como vidente. Entonces comenzaste como vidente y posteriormente las acciones te fueron llevando como sanador. Sí, y no quería ser sanador, no fue mi plan. Fue mi plan. Pero ahora te buscan más por la sanación. Ah, sí, eso sí, de todo lado. Sí. ¿Y por qué la gente se enferma? Porque la enfermedad es un equilibrio dentro de la sociedad. Ningún medicamento puede controlar la enfermedad de una persona, pero no podemos controlar las enfermedades dentro de la humanidad, porque las enfermedades es parte de un equilibrio de la humanidad. Más tontería hacemos, más enfermedad. Puede haber, la enfermedad se muta, lo sabemos a nivel de laboratorio, sabemos a nivel de la medicina, que los cánceres, las enfermedades, la bacteria se muta. Nacer una enfermedad, nacer un remedio, no ve de verdad que nacer otra enfermedad, otro remedio, otra enfermedad. Entendí que si la gente se porta mal o Sí. se preocupa, se enferma. Así es. Si deja un árbol que se pudre. Ven, esa enfermedad es igual. Si nosotros dejamos algo de mal, dejando la carne aquí, se pudre. Los animales lo comen. Y las enfermedades es la misma, es muy primitiva. Yo cuando me acerca de un cáncer, nunca me hace rápido, me hace muy lento. Porque es como un crocodilo, como un tiburón. Es muy primitiva, eso no reflexiona mucho. Y así es la enfermedad. Es nosotros. No es la persona que lo crea. En algunos casos sí, pero en general es la humanidad que crea eso. Te agradezco, René, y presúmenos quién te regaló esa guayabera. Alors, eso fue, fíjate que es María Teresa, la presidenta de Aguascalientes. Me regaló eso, la puso inmediatamente porque fue a mi talla, no sé cómo se llama, a mi talla. Y fue un bel regalo y quiere disfrutar que soy de Aguascalientes por, bueno, disfrutar de lo que tiene Aguascalientes, a menos de esta camisa muy bella. Y sentí una mujer bien agradable, María Teresa. Comí con ella, ahorita fui con ella, con un grupo de personas. Y sentí un equipo bien disponible para mí por ayudar a los otros. Sí. Dijiste más cosas. Sí, no me interesa la política misma, porque no puede tener un punto de vista por la religión o la política, eso no puede. Pero las personas, me agrada de personas que quieren ayudar a los otros, eso me siento... Cuando veo de personas que ayudan a los otros, para mí es un honor de poder, no por el título, eso, por la persona que ayuda a los otros, sí, importa lo que es. Eso para mí es un honor siempre de compartir. Como tú hacer tu camino, la gente puede que no entienda a veces tu crítica, pero la necesita, porque es el equilibrio de lo que eso permite de ver si lo que hacemos lo hacemos bien. Si no tenemos crítica, ¿cómo sabemos? Podemos creer que hacemos algo de bien y está mal. Y la crítica permite de tener una pregunta, de saber, ¿está bien, está mal? ¿Cómo puede mejorando? No, tu trabajo es excelente. Te agradezco, René. Gracias, muy amable. Yo me da gusto de conocer. Esto es mío. Igual a todos. Gracias. Nos vemos. ¿Quiere que sea una sanación de 30 segundos o no? ¿Sí? ¿Quiere? Porque va a funcionar, ¿eh? Sí. Vamos, durante 30 segundos, a cierre los ojos. Cierre los ojos, pone tu mano, Ven, Soria. la palma de la mano, Soria, ven. a las piernas. Ella. Soria, ven. Siéntate Y aquí. cierre los ojos y durante 30 segundos respire por la nariz.
¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. Bien, pone tu mano a tu pierna antes que viene la lluvia y la expiración por la nariz. Muy bien, podemos abrir los ojos y con eso las personas que necesitan algo, vale ayuda. Bueno, bien agradable. Muchas gracias.